Siempre me consideré una persona racional. De esas que necesitan pruebas, datos, lógica. Pero hubo una época, cuando tenía 22 años, en la que algo en mí cambió. Era una mezcla de aburrimiento, insomnio y una curiosidad oscura que no sabía que tenía. Mis amigos hablaban de la Deep Web como si fuera una leyenda urbana, un sitio lleno de cosas prohibidas, hackers, rituales, vídeos malditos. Y aunque todos fingían miedo, yo notaba en sus ojos la misma intriga que me quemaba por dentro. Así que una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana de mi cuarto y la casa estaba completamente en silencio, decidí hacerlo. Me puse los auriculares, cerré todas las puertas y apagué las luces. Era como si me preparara para entrar a otro mundo. Y en cierta forma, eso fue lo que hice. Conecté Tor, seguí todos los pasos que encontré en foros y terminé en un directorio extraño, lleno de links con nombres crípticos y sin sentido. La mayoría no funcionaban, pero uno en particular me llamó la atención. Tenía un símbolo raro, como una mariposa al revés, y una descripción que solo decía bienvenido al lado real. Mi corazón latía rápido, pero mi dedo no dudó. Hice clic. Lo primero que cargó fue una página negra con una frase escrita en rojo. Quien entra, deja algo atrás. Sentí un escalofrío, pero no me detuve. Un menú apareció con varias categorías: verdades ocultas, cámaras activas, rituales en vivo, juegos de la muerte. Todo sonaba como una mala película de terror. Pero entonces vi una pestaña que decía, observador. Al entrar, aparecieron múltiples cámaras en miniatura, transmitiendo en tiempo real desde habitaciones, calles, sótanos. Algunas parecían abandonadas, otras no tanto. Elegí una al azar. Una habitación oscura, apenas iluminada por una lámpara roja. Al principio no pasaba nada. Solo un sillón vacío y una puerta entreabierta al fondo. Pero justo cuando pensaba cerrarlo, alguien pasó corriendo frente a la cámara. No era una figura humana clara. Más bien una silueta. Alta, delgada, sin rostro. Me paralicé. No sabía si era una actuación, un montaje, o si de verdad estaba viendo algo que no debía. Pero lo que vería después, cambiaría todo. Esa figura cruzó frente a la cámara tan rápido que tuve que retroceder el vídeo, pero no se podía. No había controles. Solo una transmisión en directo. Me incliné hacia la pantalla, intentando descifrar qué era exactamente lo que había visto. La imagen parpadeó, y por un segundo, pareció que la cámara cambiaba de ángulo sola. Ahora enfocaba el sillón vacío con más claridad, como si alguien, o algo, estuviera manejando la cámara. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Cerré la pestaña, pero otra ventana se abrió sola. Y era la misma cámara, solo que ahora, el sillón ya no estaba vacío. Una persona estaba sentada. O eso creí. Pero su cuerpo parecía incorrecto. Demasiado alargado, como si los huesos no tuvieran el tamaño correcto. Llevaba una máscara blanca, como de porcelana, con una sonrisa pintada que no se movía. Y entonces levantó la mano. No hizo ningún gesto. Solo la levantó, como si me estuviera saludando. En ese instante, mi ordenador empezó a sonar. Un pitido agudo, constante. La pantalla se puso negra. Luego, letras blancas aparecieron una a una. Observador registrado. No puedes salir. Sentí un vacío en el estómago. Intenté cerrar el programa. No respondía. Presioné Alt más F4. Nada. Apagué el ordenador desde el botón físico. Y por un momento, todo quedó en silencio. Solo se escuchaba la lluvia afuera. Me levanté, con el corazón latiéndome en el cuello, y caminé hacia la ventana para despejarme. Pero entonces me di cuenta de algo que no había notado antes. Al otro lado de la calle, justo debajo de una farola, había alguien parado, mirando hacia mi casa. No se movía. No tenía paraguas. No intentaba cubrirse del agua. Solo estaba ahí, quieto,
observando. Y lo que pasó después, jamás se me borró de la mente. Volví a encender el ordenador. Esta vez decidí desconectar el internet antes, por si acaso. Pero ni bien el sistema cargó, la cámara se activó sola. La luz verde brilló como un ojo que despierta sin que nadie lo toque. Y en la pantalla apareció algo que no había grabado yo. Era un vídeo pregrabado. Mi habitación. Mis cosas. Mis movimientos. Pero no desde el ángulo de mi webcam. Era desde otra perspectiva. Como si alguien me hubiese grabado desde la esquina del techo. Y no era un solo vídeo. Había decenas. Algunos con fechas de semanas atrás. Otros, de la noche anterior. Abrí uno, temblando. Me vi durmiendo. Pero al fondo, justo al lado del armario, se veía una silueta. Oscura. Estática. Sin rostro visible. Y en uno de los clips, esa figura daba un paso hacia mi cama. Luego otro. Hasta que estaba justo al lado de mí. Observándome. Mientras yo dormía completamente ajeno a todo. No pude seguir viendo. Cerré la laptop de golpe, jadeando. El móvil sonó. Era un número desconocido. Lo ignoré, pero insistió una y otra vez hasta que contesté. No dije nada. Solo escuchaba. Y lo que escuché era mi propia voz, repitiendo. No puedes salir. Ya estás dentro. Era como si me estuvieran grabando en tiempo real, repitiendo lo que yo había dicho minutos antes frente al ordenador. Corté la llamada. Empecé a sudar. El ambiente se sentía más denso, más frío. Como si la casa ya no fuera solo mía. Toqué la pared. Estaba húmeda. Las luces parpadearon. Y de nuevo, ese ruido agudo en mi cabeza, ese pitido que no venía del entorno. Lo sentía dentro del cráneo. Me tapé los oídos y grité, pero no sirvió de nada. Corrí hacia la puerta. Cerrada. La llave no giraba. Era como si se hubiera bloqueado desde fuera. Fui a la ventana. Cerrada con tranca. Estaba atrapado. Entonces, noté algo que me heló la sangre. En el reflejo de la pantalla negra del ordenador, había alguien detrás de mí. Pero al darme la vuelta, no había nadie. Solo el silencio. Y lo que pasó después, fue todavía peor. Decidí desenchufar todo. Laptop, router, móvil, todo. No quería darles más acceso. Pero fue inútil. Porque cuando me giré hacia el pasillo, las luces empezaron a encenderse solas, una por una. Como si algo, o alguien, caminara hacia mí. Cerré la puerta con desesperación, empujando una estantería contra ella. El silencio volvió. Pero el ordenador, que ni siquiera estaba conectado, volvió a encenderse. En la pantalla apareció una videollamada entrante. La dirección era solo un conjunto de símbolos, sin sentido. Y sin tocar nada, se activó sola. No podía ver bien al otro lado, solo estática, líneas, sombras. Hasta que una figura se definió. Era la misma silueta que había visto en los vídeos. Pero esta vez, levantó su mano. Y del otro lado del cuarto, el pomo de mi puerta giró lentamente. Intenté salir por la ventana, pero esta vez el cristal estaba cubierto con una especie de neblina negra desde fuera, como si algo viviente se deslizara por ella. Grité, pero el sonido no salía. Era como si la casa entera estuviera dentro de otra dimensión. La figura entró en mi habitación. No caminó. Se deslizaba. No tenía rostro, pero su presencia era real, opresiva. Me apuntó con un dedo, y sentí como todo mi cuerpo se entumecía. Como si mi alma fuera su objetivo real. Caí al suelo. Todo se volvió negro. Pero no fue un desmayo. Desperté horas después. Todo parecía normal. Excepto por un detalle. En mi escritorio, había un papel. No estaba antes. Solo decía, ya eres parte del archivo. Abajo, una dirección de la Deep Web que no reconocía, pero que ahora me resultaba familiar. Y lo peor, es que cada vez que cierro los ojos, siento que sigo allí. Dentro.
como si ya no estuviera del todo en este mundo. Pero lo que vendría después cambiaría todo, porque lo que descubrí al seguir esa dirección fue que no era el único. Y ahora, tal vez tú también estés dentro. Si te atreves a descubrir qué hay realmente detrás de las capas ocultas de Internet, no te pierdas nuestro siguiente episodio. Historias reales, oscuras y cada vez más cercanas. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, pero cuidado, una vez entras, puede que no haya salida.